¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores del evento por permitirme participar. Yo voy a hablar de un tema muy particular que concierne a toda la arqueología a nivel internacional, que es sobre el análisis de la imagen, especialmente para el caso en sociedades prehispánicas mesoamericanas, donde pues yo he desarrollado la mayor parte de mis trabajos. Para empezar, bueno, vamos a abordar las recomendaciones epistemológicas que nos van a permitir elaborar un modelo teórico. Primero que nada, pues hay que considerar que analizar imágenes requiere un conocimiento afinado de las concepciones de quienes la produjeron. Para ello hay que cuestionarnos qué permanece del pensamiento social del sujeto creador, pero no se puede hacer desde cualquier enfoque. Aquí el detalle de la hermenéutica que es usualmente utilizada para estudios de imagen es que al abordarla puede transformar la representación en un objeto de múltiple valor en cada acto de percepción y comprensión. Es decir, la hermenéutica nos sirve más para saber de nosotros mismos, pero no es útil en la medida en que no nos permite saber a ciencia cierta cuál es el significado real de un objeto o de una imagen. Por el contrario, nosotros deberíamos partir de que una cultura que desconoce la temporalidad social y existencial de las imágenes termina por abstraerlas y significarlas. Toda imagen, como dice Lazo, ha de hablarnos de un mundo. Mirar una imagen es mirar una mirada. La explicación e interpretación debe ser proporcional, por lo tanto, en relación con la evidencia expuesta, el contraste de los postulados de la teoría y conforme a la formulación y desarrollo de nuevos enfoques. Aquí hay tres imágenes, son de la piedra del maíz de Castillo de Teallo, el monumento 41, y lo que vemos en la parte de arriba, por ejemplo, es un dibujo que realiza Seller en una publicación que hace de la localidad en 1904, donde vemos que a Seller se le pasó un importante detalle aquí. La imagen de este personaje femenino porta un doble tocado conocido como Amacali, y en el dibujo que realiza Seller no nota este detalle que se aprecia perfectamente en la imagen real y que posteriormente se hizo una reinterpretación de esta imagen. Es un ejemplo más que nada para denotar la importancia que tiene cada detalle dentro de la representación. Por lo tanto, los supuestos de la teoría deben contrastarse en el objeto de estudio para después retornar a ella y modificarla en términos concretos. El error precisamente en la interpretación de esta representación fue que Seller no hizo el contraste a la hora de dibujar en relación con la realidad, y durante mucho tiempo se mantuvo que la interpretación de Seller sobre este monumento era la adecuada. Por lo tanto, como dice Marx, es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la terrenalidad de su pensamiento. ¿Cómo es el modo de conocer arqueológico? Bueno, el ojo humano, el ojo se ha convertido en ojo humano, así como su objeto se ha hecho objeto social o humano, objeto que fluye del hombre para el hombre, como diría Marx. Entonces, el conocimiento del mundo va a depender de la percepción, la cual se encuentra condicionada por múltiples factores, de manera antropocéntrica, social, individual, histórica e incluso selectivamente. Y este ojo humano o mirada es cognoscible en la medida en que se derivan pautas de expresión pictográfica ocasionalmente relacionadas al mito y al rito. Por ejemplo, aquí pues hay un interesante monumento que es conocido como La Bota, el cual se encuentra en el Museo de Antropología de Jalapa y que durante mucho tiempo pues ha causado asombro por la dificultad que tiene para tener una interpretación correcta, ¿no? Sin embargo, si nosotros aludimos a los mitos y a las representaciones, si hacemos un estudio comparativo, pues vamos a encontrarnos por ahí la representación de un quincunce que está relacionado con Venus y Venus por lo tanto con el maíz, y hay cierto tipo de insectos que también están relacionados con el maíz en las tradiciones orales como son las hormigas, que en algunos mitos también se precisa que por un castigo de Quetzalcóatl se les amarra una piedra a la cintura y es la razón por la cual tienen una cintura tan pequeña. Es decir, originalmente las hormigas no tenían una cintura pequeña. La imagen es una expresión destinada al consumo y a su vez se considera un medio eficaz para ejercer el pensamiento. ¿Qué mejor imagen aquí para determinar esto que los zompantlis, que tienen una característica eminentemente política?
El acto de conocer es variable en función de la socialización del sujeto y de su acceso a determinada cantidad y calidad de la información. Por ello, las imágenes no se representaron ni se interpretaron de manera uniforme. Esto tenemos que tenerlo claro también a la hora de abordar el estudio de la imagen. Hipotéticamente, dicho factor ocasionó variantes de estilo. Un ejemplo es Tlaloc, un numen de la lluvia, que muestra amplia diversidad estilística, espacial y temporal. Por lo tanto, para construir un modelo teórico para el análisis de imágenes se requiere de una postura crítica y cautelosa ante el objeto de estudio. Este es un ejemplo de cómo varía la imagen estilísticamente en escala regional para las representaciones de Tlaloc, por ejemplo. El análisis entonces debe atender al papel determinante que juega cada uno de los dos extremos, tanto el sujeto como el objeto. Marx afirma en esta parte que es la riqueza objetivamente desplegada de la esencia humana la que determina la riqueza de los sentidos subjetivos del hombre. Es decir, a medida que nosotros investigamos y ahondamos en la investigación, vamos a obtener una mayor precisión sobre la explicación para dar a esas imágenes. Por lo tanto, se debe renunciar a considerar como inmediata la relación cognoscitiva entre sujeto y objeto. Todo conocimiento es, por el contrario, mediación. El conocimiento requiere también una constante observación activa y metódica, llevada a la práctica sobre la realidad por intermedio de experiencias incansablemente repetidas. Y en la investigación por la renovación de datos y la autocrítica, que especialmente en arqueología no suele ocurrir. Para demostrar o refutar una teoría y al no poder experimentar, el investigador social puede comprobar su conocimiento al invertir el procedimiento, aplicando el concreto pensado al concreto real, sin olvidar el reexamen constante de las formulaciones explicativas en el ejercicio científico. Aquí, por ejemplo, vemos un desglose de la imagen que vimos en el Monumento 41, que es una representación de Chicomecoatl y que se encuentra asociada, de acuerdo con la teoría concreta obtenida, con un fenómeno de imposición ideológica en Castillo de Teallo. Para dar un mayor peso a esta teoría, pues se hizo un análisis de la presencia mexica en otras localidades, como en el sur de Veracruz, donde se han obtenido otras representaciones similares. Y prácticamente en cada uno de los sitios donde hubo presencia mexica, pues hay imágenes de Chicomeco. El proceso debe derivarse de la estructura social, analizando contextualmente su diversidad de manifestaciones cultural, espacial, social y temporalmente definidas, y esto no significa que una pieza fuera de contexto no pueda explicarse, pero requiere un minucioso proceso de investigación y un profundo conocimiento. Esto es precisamente necesario de comentar porque usualmente no se consideran las piezas descontextualizadas con relevancia para la investigación. Chai reconocía ya esta problemática. El material está limitado por lo que la sociedad actuante puede obtener y por la acumulación del conocimiento científico. Es imposible, por lo tanto, para el arqueólogo deducir con certeza completa qué finalidad precisamente estaba destinado a cumplir el resultado sobreviviente de cualquier acto de comportamiento particular y fútil. El estudio de la glífica, por su parte, permite acceder al conocimiento de los otros respecto de su entorno natural y social. Cualquier acto productivo puede equipararse a uno comunicativo. Producir es comunicar y consumir es interpretar, según Echeverría. La imagen, entonces, no es solo un objeto en el que se exterioriza o expresa un sujeto, sino un objeto producido para ser compartido o consumido, lo que le exterioriza o expresa por otros. Se trata entonces de descifrar y comprender los actos a partir del consumo en su propia contemporaneidad. Y aquí tenemos dos ejemplos, dos dibujos. El que tiene la glosa de Tetzapotitlan, por ejemplo, vamos a notar que este glifo, que es usualmente interpretado como piedra, Tetl, está representado también como fruto, pero la piedra no puede ser un fruto. Sin embargo, a partir del análisis de diversa documentación y comparación con otras imágenes, se obtuvo que este fruto es un tetzapo, un zapote de piedra, es decir, un mamey. Por ejemplo, en esta otra imagen vemos representaciones muy simplistas que nos ayudan a entender cómo
un pequeño glifo que es colocado en la frente como un brote de una semilla de maíz, que se indica también con una pluma, pues nos sirve para entender que se trata de representaciones de deidades de los mantenimientos. Aquí un ejemplo más, el monumento 4 de Tetzapotitlan, donde precisamente observamos un desglose que permite un análisis más preciso del objeto y que llevó a la identificación del topónimo de la localidad de Castillo de Teayo, que es precisamente lugar de Tetzapotes. ¿Cuál era el interés de un individuo mesoamericano en poseer imágenes útiles a las esferas del poder? Bueno, ¿por qué otra cultura habría de producir una imagen con características similares a las de sus contemporáneas o de aquellas que legaron dichos elementos visuales? Las imágenes y estilos no tienen relación exclusiva con moda, sino con grupos de poder que determinan cuáles objetos significan y poseen valor estético y en relación con prácticas culturales. En este sentido, deben analizarse también los discursos asimilados por la población en las unidades domésticas. Aquí tenemos un ejemplo en la parte de arriba, donde vemos una posible representación del dios desollado, característicamente mesoamericana, ¿no? Entonces, cuando se hace esta interpretación de esta figurilla que procede de la cultura Bolaños en la región norte de Jalisco y se asocia con representaciones que vemos en documentos pictográficos, pues observamos precisamente que el desollamiento era una práctica que sí se realizaba para la región. Y aquí tenemos otro ejemplo, figurillas de Tepalcate y Roca que proceden de unidades habitacionales y estructuras religiosas de la cultura Bolaños, donde vamos a encontrar algo bien interesante. Las figurillas de Roca están asociadas precisamente a estructuras religiosas, pero las que no son de Roca, es decir, de Tepalcates reutilizados, se encuentran en unidades domésticas. Sin embargo, las características son las mismas. La imagen como testimonio y modo de percepción. Bueno, para escapar de la especulación se necesita conocer la base material e infraestructura sin restar importancia a manifestaciones ideológicas, lo que viene a ser la superestructura. En consecuencia, se deben analizar las actividades cívico-ceremoniales para comprender las imágenes, porque existe una relación estrecha entre la forma de producir, percibir y representar el mundo, activa o pasivamente, naturaleza humanizada. La explicación también estará afectada nociológicamente por la capacidad de interpretación, erudición, formación teórica y filosófica y convicción personal. La finalidad es comprender el porqué del actuar del ser humano y explicar acontecimientos y procesos históricos. La relevancia del estudio de las imágenes en cuanto a representaciones simbólicas es por ser el uso de símbolos capacidad exclusiva de los seres humanos. La imagen porta entonces un significado social, humano, y la estética es un medio para su conocimiento, en su sentido antropológico. ¿Cómo se percibe la estética en arqueología? Bueno, el problema es desarrollar la capacidad de observar regularidades estéticas en la cultura material. Para ello, pues uno tiene que agudizar la mirada cuando analiza objetos en laboratorio, en museos, en diversos recintos y en publicaciones. Las imágenes contienen un mundo humano cognoscible si se procede adecuadamente con una base teórica sólida y debe lograrse que tengan sentido en nuestra lógica, incursionando en los aspectos culturales materializados de la sociedad abordada. Por ejemplo, aquí la presencia de un árbol sagrado, que es el nopal. Se requiere analizar la organización interna, social y económica, el nivel de desarrollo cultural y la concepción propia del mundo en la sociedad productora de la imagen. Un ejemplo más, esta es una representación de un asiento de una deidad que aparte funge como un monumento conmemorativo en relación con el guerrero Siete Pedernal que realiza las conquistas de Tetzapotitlan en una fecha 1 perro. La imagen es su subjetivo objetivado, sin reducir el producto a su carácter privado. El objeto no es mera expresión del sujeto, sino que es una nueva realidad que lo rebasa. Las imágenes transmiten un sentido concreto por tener una fuerza comunicativa para el grupo, conjuntando la autonomía y el libre albedrío. Son una forma de expresión de la realidad humana, la cual acepta y aún exige, y esto es muy importante, que un determinado rasgo de humanidad esté incorporado a esta realidad.
De ahí que yo haya decidido insertar aquí 3 representaciones de un eclipse. La interacción con el mundo se realiza con signos y símbolos y por lo tanto es un punto clave para entender el comportamiento social. Y recordemos que en el México antiguo, pues las imágenes se leían. Es relevante determinar el estilo y considerar que los artefactos son resultado de una acción ligada a intereses, por la cual se intercambia información y se median relaciones y estrategias sociales activas y pasivamente en relación con normas culturales. La pregunta es, ¿debe discutirse la etnicidad de las imágenes? ¿Es pertinente indicarla solo para diferenciar estilos de representación y evitar reduccionismo racista? Es prudente reparar en el concepto de identidad, forma de distinción entre individuos y grupos, construida conforme a un contexto histórico e institucional, además que refiere normas y medios de afirmación y exclusión. A través de la identidad tienen cabida rituales, creencias, expresiones pictográficas y otros fenómenos culturales. Aquí vemos 4 objetos, los 2 que pertenecen a una vasija, pues son de estilo maya, este es de estilo teotihuacano, y este es de estilo Tenec, prehispánico, o mal llamado huasteco. Y un ejemplo, representaciones del dios Tenecman procedentes de Tetzapotitla, que usualmente se representa, es un anciano que está concorvado y se sostiene sobre un bastón. Los estudios de imagen deben hacer contrastes tanto en el proceso descriptivo de las unidades mínimas de significado identificadas en las representaciones como una vez realizada la explicación. Es decir, el dato material no es solo punto de partida, sino también punto de llegada, al permitir corroborar lo resuelto teóricamente y al momento de ser expuesto a otros miembros sociales. La estética es un modo de apropiación de la realidad necesariamente relacionada con otras de sus formas, así como con las condiciones históricas, sociales y culturales en las cuales se manifiesta. Dicha cualidad le concibe como una forma excedente, simbólica, al ser su función la de significar un objeto. Estética y bricolage. Bueno, es útil utilizar el concepto de bricolage, expresión de una tensión entre lo social particular y general, que mediante el signo permite intermediar entre concepto e imagen. La representación es comprensible como hiperrealidad, es decir, los objetos son extensiones neocárnicas del cuerpo o proyecciones simbólico-existenciales. El bricolage percibe y transmite un sentido del mundo lo más cercano a la realidad, ojo, socialmente construida. Las representaciones se realizaron tal y como eran en la realidad a los ojos del bricolog. Son expresiones humanas objetivadas. Toda manifestación social tiene lógica en su propia totalidad histórica o en su realidad simbólica, por responder a las condiciones dadas de la existencia humana. La estética en este sentido permite conocer estructuras sociales considerando las condiciones concretas de estilo, lugar y época de las manifestaciones. La estética planteada teoriza, al igual que la antropología, sobre elaboraciones de sentido. En las imágenes de sociedades antiguas, cabe decir, coexisten códigos poéticos y científicos señalados por la semiología, lo cual explica las variaciones estilísticas. Los códigos lógicos suelen comprenderse como estéticos cuando no son reconocidos, de ahí el interés por acentuar la relevancia de las significaciones originales. La diferencia entre los códigos, acorde al modo de pensar en nuestros días, está enfocada más bien en la tendencia a la representación, más objetiva, naturalista, o lógica, o más subjetiva, abstracta o estética. Pero esta contradicción no aplica para las sociedades prehispánicas. Un ejemplo, figurillas de roca del sitio arqueológico del Piñón en la cultura Bolaños, norte de Jalisco, donde un solo detalle de la imagen nos ayuda a interpretarla. La incisión en la cabeza, que se ha reconocido o identificado como glifo tipo B y que tiene que ver con deidades de los mantenimientos. Otro ejemplo, esta representación de un dios desollado, de la cual ya les comentaba también anteriormente. Análisis de la imagen y materialismo histórico. A partir de la totalidad histórica, la infraestructura y la superestructura, es posible explicar materialmente las expresiones fenoménicas. Las creencias pueden ser inferidas no pueden ser inferidas solo de la cultura material. Se requiere información en registros escritos u orales o bien de culturas relacionadas históricamente. Esto de acuerdo con Trigger. Sin embargo, yo difiero de Trigger porque por registro escrito yo comprendo que puede tratarse de toda representación
que proporciona información intencionada, la cual puede estar contenida en una de las formas de comunicación más comunes, las imágenes. En arqueología, el estudio de materiales representativos de la infraestructura y la superestructura es parcial, porque nunca se dispone de la totalidad de artefactos. Aun cuando existe buena cantidad de datos, su carácter es limitado debido a la naturaleza y a las capacidades del investigador en sus registros. Y en lo concerniente al análisis, no se debe partir de las intenciones ideológicas del autor, sino del producto, resultado de la praxis social de una sociedad histórico concreta impregnada en el ejecutante. Las sociedades mesoamericanas, al fundamentar su cosmovisión en un conjunto de creencias y prácticas para reproducir sus representaciones sociales, manifiestan constantes convencionalismos o códigos lógicos, por lo cual las actividades ceremoniales van a ser similares. El desciframiento exige la consideración metodológica de datos provenientes de diversas fuentes por desconocer la totalidad de los materiales. Las nuevas exploraciones son las que nos permiten refutar o mejorar nuestras teorías. La experiencia de las prácticas sociales se asimila mediante el lenguaje. Toda imagen en cuanto signo tiene carga fonética porque el acto de producción genera una conciencia estética del objeto, es decir, podemos denominarlo y nombrarlo. Es imprescindible en este sentido reconocer las denominaciones, pero también la etimología. Un ejemplo, representación de la diosa Chicomecoatl, que porta un quexquemitl. Quex, cuello, que o quentli, vestidura, y mitl, flecha, que probablemente alude a la mítica muerte de Xochiquetzal en guerra. Y bueno, en las sociedades mesoamericanas, pues el ciclo agrícola va a ser fundamental. Aquí tenemos precisamente una representación de los dioses mexicas, Tlaloc y Chicomecoatl en la piedra del maíz, el monumento 41. Corpus práctico y análisis de la imagen. Bueno, la naturaleza y la naturaleza cosificada existen por sí mismas. Los vestigios son testigos de un modo de producción y de un modo de percepción y de un corpus práctico, entendiendo a este como un conjunto de elementos materiales producidos por los seres humanos en relación con un modo de percepción y acción determinados por causas individuales, sociales, espaciales e históricas. Los recursos teóricos de otras posturas también van a ser útiles. La interacción entre personas y artefactos acontece no solo en la elaboración, obtención, uso, manutención y desuso, sino en una resignificación dada por quienes contemplan dichos objetos. Ejemplo, un altar cristiano elaborado con monumentos arqueológicos que fueron recolectados de esta área y que se montó a mitad de la calle en Castillo de Teallo hace muchos años. Aportes de la antropología, bueno, sabemos que las obras de Bourdieu y Giddens con la agencia y la estructuración son importantes. Y podemos considerar también las observaciones de Gell, quien afirma que las propiedades estéticas no pueden abstraerse antropológicamente de los procesos sociales que rodean el despliegue de posibles objetos de arte en entornos sociales específicos. Al analizar símbolos, se debe considerar su multifocalidad, manipulación y ambigüedad por estar inicialmente localizados en sistemas clasificados o dispuestos en una forma regular, es decir, ordenadamente. Arqueológicamente, la interpretación está en función de la evidencia, por lo cual puede variar cronológica y culturalmente. La estructura objetivamente fundada sobre un principio de división política se presenta como la estructura natural sobrenatural del cosmos. Considerando las creencias ligadas a representaciones, es viable proponer que tras verificar su eficacia ritual, pues haya existido un reconocimiento y adopción, lo cual explica su persistencia material. En consecuencia, el orden simbólico fue más que una ideología impuesta y adoptada y contribuyó a mantener un orden político. Permitió la naturalización, imposición e inculcación de esquemas de percepción y pensamiento con la ayuda de autoridades religiosas, así como una mayor sujeción política. Ejemplo, representaciones de un gobernante de rango militar Texcacuacatl y Cihuacóatl en el Códice Mendoza y en algunas esculturas procedentes de Tetzapotitlán y Metlaltoyuca. Propuesta de investigación, bueno, el ritual es una acción que fortalece, reproduce y modifica las estructuras sociales en las fiestas. El análisis de imágenes permite comprender su posible significado en el contexto ritual y las esculturas vienen a ser evidencia de acciones performativas, religiosas y o políticas. Por lo tanto, tienen una gran importancia. Los agentes en el ritual debieron intervenir en él materialmente.
Toda acción produce indicios. El primer paso es identificar espacios rituales para comprender el proceso de permeación de conceptos e imágenes en la vida social. Se debe, por lo tanto, reparar más en las acciones performativas que en los discursos plasmados en representaciones escultóricas, muestra del orden cultural oficial. Entonces, hay que también analizar estos espacios rituales y la vida cotidiana. Ejemplo, un par de representaciones masculinas con Amacalí y Mashlak que proceden de Tetzapotitlan y de Teayo y que se encuentran perfectamente identificadas para una fase liminal del ritual de la diosa Chicomecoatl en la fiesta de Oxpañistla. La religión es una propiedad universal, adaptativa y cognitiva de toda sociedad humana, con capacidad sistemática de interiorizarse en los individuos ideológicamente. En consecuencia, tal fenómeno está en relación estrecha con el poder, pero sin alcanzar una falsa conciencia. En sociedades mesoamericanas, esta se percibe en el estrecho deseo y necesidad de obtener beneficios de los dioses de los mantenimientos bajo todas sus manifestaciones culturales. La mediación entre creencia y experiencia en el ritual permitió la reproducción dialéctica de este corpus de ideas y, mediante su constancia, se generó un proceso de formalización e institucionalización. Entonces, la imposición se hace inevitable. Esta conducta afecta la elección de ideas a socializar y los espacios a utilizar, a los cuales se les asigna una atribución física y conceptual, lo que solemos denominar paisaje. La religión da cohesión al grupo y mantiene el orden del universo. El análisis de espacios rituales es vital porque el ritual adquiere papel protagónico al fungir como base de la religión. Las imágenes útiles en el ritual se reprodujeron y recrearon constantemente. Y las modificaciones que tiene deben ser visibles en los espacios rituales, historia de vida de los objetos, cuyos cambios empíricamente observables pueden ser analizados a detalle estratigráficamente. La acción simbólica de las sociedades pretéritas se expresa en los materiales utilizados. El mundo arqueológico es antropológico y las imágenes revelan la realidad social concreta de una época. Este acto puede compararse a uno productivo destinado al intercambio. Al analizar los materiales situados en espacios rituales, es posible aproximarse hacia el modo en el cual estos discursos ideológicos fueron interpretados y modificados. En los materiales arqueológicos, expresiones de bricolajes, se notarán cualidades de identificación o rechazo o asimilación. Ejemplo, una representación que contiene rasgos de la diosa Tenecten, pero también de la diosa Chicomecoatl, mexica. Y bueno, bibliografía. He publicado muchos trabajos donde hago presencia de estas propuestas teóricas que planteé aquí, pero yo voy a recomendar especialmente este trabajo que va a ser prontamente publicado en la revista Escritura de Imagen, que se llama Fundamentos Teóricos del Materialismo Histórico para una Estética de la Imagen en Sociedades Mesoamericanas. Y otro trabajo que también me permito recomendar a profundidad, pues es mi tesis de maestría, donde precisamente abordé teóricamente y metodológicamente todo lo habido y por haber para poder analizar imágenes desde el materialismo histórico, que es una postura que me ha dado resultados y que en su momento fue muy criticada, que ha sido rechazada también de unos años para acá, pero que a mí me ha funcionado perfectamente para poder hacer una interpretación y una explicación correcta de los materiales arqueológicos. Esta es mi tesis de maestría, aspectos teóricos y metodológicos para el análisis de las representaciones de Tlaloc y Chicomecoatl en Tetzapotitlan, Castillo de Teatro. Y bueno, pues yo agradezco mucho nuevamente, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que haya y gracias nuevamente a los organizadores. Gracias.